Gracias a Dios porque hasta ahorita podemos, hermanos, reunirnos y podemos estar alabando al Señor. En medio de lo difícil, de las situaciones difíciles, hoy podemos decir que el Señor hasta aquí nos ha ayudado. Les quiero pedir que sigamos orando por las diferentes necesidades. Le damos gracias a Dios porque familias que de alguna manera estuvieron por ahí un poco en paz ya están fuera de peligro. Gracias a Dios, todos están bien y gracias a Dios por ello. Vamos a disponer este tiempo para la meditación de la palabra de Dios y vamos a dar lectura por ahí a unas dos escrituras en el nombre del Señor. La primera escritura se encuentra en Lucas capítulo 24, versos 44 y 45. Ustedes nos indican cuando estén preparados en el nombre del Señor. Repito esta escritura, Lucas 24, 44 y 45. Amén. En el nombre de Cristo, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Quiero recalcar otra vez este verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ahora nos vamos por ahí a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a leer los versos 14 al 16. Dice de la manera siguiente, en el nombre de Jesucristo: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hasta el verso 16 dijimos, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, nos presentamos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor. En esta hora queremos que tu Espíritu Santo tome todo el control, Señor, para que en esta hora, Señor, algo grande suceda. En el nombre de Jesucristo te damos toda la gloria y toda la honra. Recíbela, Señor. Este es un gran día. Este es un gran momento. Señor, gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas, de todos los aquí presentes, Señor. Te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo moviéndose, que sea tu Espíritu Santo obrando, que sea tu Espíritu Santo restaurando. Aleluya, que se abran fuentes del cielo, fuentes de bendición. Que la unción del Espíritu Santo corra libremente. Y yo te pido que llene tu presencia a este lugar. Pero también vengo a pedirte, Señor, aleluya, por todas las personas, por todos los hermanos que están escuchando, Señor, aleluya, en este momento, aleluya, nuestro programa a través de Transformando Vidas. Que tú te glorifiques, Señor. Alguien que está ahí escuchando en su casa, alguien que puede estar escuchando en su carro, en cualquier lugar, Señor, que tu Espíritu Santo se mueva de una manera poderosa, que traigas esa palabra a nuestras vidas, esa palabra que necesitamos, que refresca el alma, el espíritu. Aleluya, ven a operar, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Amén, Señor, amén. Pueden tomar su lugar, por favor.
cuando el velo es quitado. Cuando el velo es quitado. Vamos a hablar de este tema en el nombre del Señor, y esperamos que Dios a través de su palabra esté haciendo cosas maravillosas en esta hora. Velo, o sea, según el diccionario bíblico, ¿verdad?, tiene que ver con algo que impide mirar o oír con claridad algo. Literalmente hablando, las escrituras hacen mención del velo en muchas de las escrituras, ¿verdad? A Moisés, por ejemplo, se le instruyó para que hiciera, ¿verdad?, lo que se le llamaría el tabernáculo. Dios le instruyó, ¿verdad?, para que lo hiciera, pues el pueblo de Israel en Egipto conocía seguramente templos muy importantes, pero este tabernáculo sería con características muy diferentes, ya que era para la peregrinación por el desierto. Dios le dio instrucciones para que hiciera un santuario portátil de forma o con la forma de poder desarmarlo. El atrio era una especie de patio de unos 45 metros de largo por 23 metros de ancho. El lugar santo, hermanos, al penetrar en esa tienda se encontraba una habitación que era el lugar donde los sacerdotes ministraban. El templo era la cortina por propósito para hacer separación entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y ocultar el arca del pacto, ¿verdad? Tras pasar el velo, también ahí se encontraba, ¿verdad?, el lugar santísimo, donde el único mueble que existía era el arca del testimonio, o sea, dentro del lugar santísimo. Y dentro del arca se guardaban, por ejemplo, el gomer del maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. Al cruzar el Jordán, por cierto, el arca fue delante, marcando el camino, y cuando las plantas de los sacerdotes que la llevaban se asentaron sobre el Jordán, las aguas se detuvieron y el pueblo pasó en seco. El sacerdote era el único, ¿verdad?, que podía entrar al lugar santísimo. ¿Por qué hacemos mención de esto? Hermanos, ese velo que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad?, era el que marcaba, el que cubría lo que estaba tras ese velo, es decir, el lugar santísimo. Pero hoy hablaremos del velo en un sentido espiritual. Decimos que velo es algo que impide mirar o oír algo con claridad. De ahí que cuán terrible puede ser el no poder percibir o poder mirar ni oír a un Dios que habla. Paz de Cristo, porque estamos ante un Dios que habla. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han hablado con Dios o cuántos pueden hablar a diario? Hermanos, Dios es un Dios que siempre está hablando, pero es un Dios que se manifiesta de diferentes maneras. Escuche esta palabra: a todo aquel que está dentro de sus planes. Alabado sea el Señor. A veces
nos cuesta mucho comprender el por qué alguien se mira tan favorecido por Dios, con milagros, con sanidades, con muchas maravillas, porque a veces hay personas en las que es muy notable cómo reciben milagros de Dios. Me tocó hace muchos años, me ha tocado ministrar muchas personas con necesidades, pero conocí muy de cerca a una persona que todo problema que iba a presentar y decir, hermano, vengo para que ore por mí, tengo este problema, no había un problema que no se manifestara Dios en esa persona. Y transcurrieron muchos años para que posteriormente esa persona viniera a los pies del Señor. Pero lo que quiero mirar, que veamos cómo puede ser tan indiferente a Dios una persona que ha recibido tantos milagros. Paz de Cristo. Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué es tan indiferente a Dios? ¿Por qué es tan duro? Es precisamente ese velo. Sus ojos, su entendimiento están velados, como dice la palabra. Porque como dice, para que viendo no vean, ni oigan con los oídos. En esta carta de 2 Corintios, capítulo 3, verso 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando se leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hermano, solamente el Señor Jesucristo puede quitar ese velo espiritual para que la gente pueda oír la voz de Dios, para que la gente pueda percibir la voz de Dios. Paz de Cristo. Alguien llega a decir, es que yo leo la Biblia una y otra vez y no entiendo nada, no la comprendo. O es que aunque hablan bonito de la Biblia, pero no se me queda nada. ¿Te imaginas que Dios esté mandándole una palabra de carácter urgente a alguien porque su vida, su alma está en peligro, y éste no perciba la voz de Dios que está tratando con él? Pero es ese velo que no le permite ni ver ni oír la voz de Dios. En segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Hermano, fíjese en qué momento se puede ser quitado ese velo. Gloria al Señor. Cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. Paz de Cristo. Quiere decir que todo indica que se requiere vivir una transformación, porque estamos hechos a una manera. Hermano, el mundo nos dio una forma, o sea, nos hicimos a la forma del mundo, hermano, y al venir al Señor, entonces el Señor trabaja en nosotros y podemos vivir una transformación totalmente diferente. Por eso se da un cambio radical, un cambio completo. Toda persona que es tratada por Dios, cuando se da esa conversión, la gente toda puede mirar, los compañeros de trabajo, los compañeros de escuela, en la calle, en la iglesia, el cristiano vive una transformación total, que es el mismo, que no cambia, que donde quiera que se ponga sobre sus pies, ahí es la misma persona, porque vivió una transformación. El que no ha vivido una transformación en su vida, puedes dar una buena cara en el templo,
puede portarse bien en el culto, hermano, o al frente de los hermanos, o cuando está donde hay gente cristiana, pero cuando está fuera, hermano, cuando al siente que nadie puede mirarlo, ahí puede ser totalmente indiferente. Nadie puede, hermano, mirar un cambio en esa persona. Paz de Cristo. Hermano, pero qué interesante, gloria al Señor, cuando ese velo es quitado. Dice la palabra que ese velo por Cristo es quitado. ¿Quién es el que lo quita? Jesucristo. El verso 17 dice que el Señor es espíritu, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Hermano, se imagina, por eso se vive una transformación, porque viene el Espíritu de Dios a morar en nuestra vida, viene a morar en nuestro ser, nos convertimos en recipiente de la misma presencia de Dios, Padre Cristo, y donde está ese Espíritu de Dios se da una libertad plena, somos libres de tantísimas cosas, alabado sea el Señor. Porque antes éramos esclavos, pero en Cristo somos libres. Y entonces se da libertad en toda la extensión de la palabra. Hebreos capítulo 10, verso 19 al 22 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Alabado sea el Señor. Mire qué tremendo, hermano, una vez que venimos al Señor, al abrir ese camino, gloria al Señor, que muchos se preguntan cuál es ese camino. Hoy en día, uno de los interrogantes principales, la gente divaga y busca y recorre de un lado a otro diciendo: es que yo quiero conocer el verdadero camino, la verdadera religión. Pero ¿quién es ese camino? En San Juan 14:6 el Señor se identifica, aleluya, y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea Cristo. El Señor es ese camino. Aleluya. Hermanos, Él abrió ese camino a través, hermanos, de abrir ese velo. Hermanos, y el consejo en el verso 22, hermanos, nos dice por allá, hablando, siguiendo en Hebreos, hermanos, cuando dice: acerquémonos con corazón sincero. ¿De qué manera tenemos que acercarnos al Señor? Con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Hermanos, un corazón sincero es aquel que está dispuesto, aleluya, a cambiar, dispuesto, hermano, a que Dios venga a morar en su vida, en su corazón. Alabado sea Cristo. No a medias. A Dios no le podemos servir a medias. Hay gente que se engaña a sí mismo queriendo servir al Señor a medias, pero el Señor merece una entrega total. ¿Cuántos lo creen? La palabra dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados e irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice que nos acerquemos, hermanos, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Es tremendo lo que dice esta escritura de Hebreos 10, 19 al 22, que por esa sangre que Él derramó, aleluya, sobre lo alto de la cruz del Calvario, por todos los pecados de la humanidad, paz de Cristo,
Digo, por todos los pecados de los seres humanos. Él no limitó su sacrificio solamente para determinadas personas. Antes de que usted y yo existiéramos, el Señor pagó el precio por adelantado, paz de Cristo, porque Él ya nos conocía. Gloria al Señor, Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Es un privilegio pensar, hermano, que desde que cuando el Señor fue a lo alto de la cruz del Calvario, aleluya, en la mente de Dios ya estaba usted, ya estaba yo, gloria al Señor, aunque estábamos a mucho tiempo de existir, aleluya. Dice por ahí en Romanos 8, a los que antes conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también los justificó. Paz de Cristo. ¿Cuántos se gozan por ello? Mira qué privilegio tan grande que Dios nos haya conocido, aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Porque somos hechura suya, dice, aleluya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. ¿Para qué el Señor nos creó? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y Efesios en el capítulo 1 dice que Él nos escogió. ¿De cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Aleluya, fuimos escogidos por Dios. No ocupamos un lugar aquí por obra de la casualidad. Tú no ocupas un lugar tan especial, aleluya, porque alguien humanamente lo haya escogido, porque alguien te haya echado la mano. No, estamos ocupando un lugar, aleluya, por la misericordia de Dios, porque Él nos escogió para ello, paz de Cristo. Y yo no sé cuántos se gozan por esto, alabado sea el Señor. Y qué importante comprender esto, porque las estrategias del diablo son muchas de las veces hacer creer al cristiano que está perdiendo el tiempo. ¿A cuántos de ustedes el enemigo ha bombardeado su mente o ha mandado sus mensajeros para decirte, tú estás perdiendo el tiempo ahí con esos aleluyas? Padre Cristo, no, Señor, aleluya, estamos aquí porque fuimos escogidos, aleluya, desde antes de la fundación del mundo. Y escogidos ¿para qué? Para que fuésemos santos. La palabra santo tiene que ver con apartado, o sea, algo que se toma de un lugar y se pone aparte, paz de Cristo, y se cumple, aleluya, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas las cosas nuevas. Paz de Cristo, hermano. Entonces, qué importante comprender, hermano, que tenemos esa bendición de que hemos sido escogidos por Él. Alabado sea el Señor, bendito su nombre. Por esa sangre derramada sobre lo alto de la cruz del Calvario, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo, o sea, en su misma presencia. Si nos preguntáramos, bueno, en los tiempos del tabernáculo, hermanos, ¿cuántos no querrían tener la experiencia o el privilegio de entrar en el lugar santísimo? Solamente podían entrar allí, en el lugar santo, allí en los atrios, hermano, pero nadie, hermanos, más que solamente el sacerdote podía entrar al lugar santo o santísimo. Pero no solamente así, tenía que santificarse, tenía que purificarse. No podía entrar nada más así. Si se le ocurría al sacerdote querer entrar en el lugar santísimo, o sea, tras ese velo, hermano, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, hermanos, moría automáticamente.
Por eso tenía que llevar una campanita, hermano, para que sonara y saber que no había muerto al entrar ahí. Y atado también a una cuerda, por si ya no se escuchaba la campanita, tener que estirarle. Porque ¿cómo podía sacarle? Se había muerto, hermano, y no podía entrar cualquiera. Entonces tenían que estirarle para sacarlo de ahí. Hermano, y gracias a Dios, hermano, que el Señor ha hecho una obra maestra. Aleluya. Cuando Él expiró ahí sobre lo alto de la cruz del Calvario, el velo, gloria al Señor, se rasgó de arriba a abajo. Y ahora todos podemos tener acceso al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. ¿Cuántos le alaban? Aleluya. Usted, mi hermano, cada uno de nosotros podemos tener acceso. Ahora sí que de nosotros depende. Hermano, si alguien no quiere entrar al lugar santísimo, hermano, si alguien solamente quiere estar acá de retiradito, no es culpa de Dios. Aleluya, tú puedes tener experiencias en esa misma presencia de Dios en el lugar santísimo. Paz de Cristo. No está ya restringida ni limitada, hermanos, solamente para ciertas personas. Todos podemos tener acceso a su presencia, pero claro, hermano, tenemos que purificarnos, tenemos que buscar y practicar la santidad. Paz de Cristo, porque dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos, hermanos, cada día que estar buscando perfeccionar nuestra vida, nuestra relación con Dios. Dios nos abrió ese camino nuevo y vivo, como dice la palabra, a través del velo. O sea, el camino ya está abierto. Pues ese velo se rasgó, como ya lo dijimos, en ese momento cuando el Señor derramó su sangre. Y al momento, hermanos, cuando Él iba a expirar o a morir, ese velo se rasgó de arriba abajo. Debemos darnos entonces cuenta que ese velo en nosotros nos priva de muchísimas bendiciones. Si ya nos dimos cuenta que el velo es algo que impide para oír, para mirar algo, hermanos, si espiritualmente tenemos ese velo espiritual, hermano, que nos priva de conocer más a Dios, de vivir nuevas experiencias. Paz de Cristo. Déjeme decirle que debemos cada día decirle: Señor, yo quiero, Padre, yo quiero en el nombre de Jesús, yo voy a tu presencia. Pero en esta hora, Señor, ese velo que puede estar poniendo ahora el enemigo para que yo no pueda entrar en tu presencia, yo declaro rasgado, arrancado todo velo de mi mente, paz de Cristo, de mi entendimiento. A los discípulos les pasó después de que Jesús resucitó y que tuvo esa serie de apariciones a sus discípulos. Se manifestó en diferentes momentos y de diferentes maneras. Qué tremendo, hermano, lo que hizo el Señor después de resucitado. En algunos casos, en esa serie de apariciones que Él tuvo a sus discípulos, algunos no le reconocieron. El ejemplo de aquellos dos caminantes a Emaús. Mira lo tremendo de ello. Jesús caminó con ellos en el camino. Hablaba con ellos, paz de Cristo. Les hablaba de las Escrituras. Ahora sí que sus ojos estaban velados a grado de no reconocerle. Tuvo que sentarse con ellos a la mesa y partir el pan, aleluya, con ellos, compartir el pan. Y fue ahí
donde ese velo se quitó y pudieron reconocerle. Creo que a veces, aunque quiero mencionar esto, el hecho de que hayan invitado a Jesús, creo que de alguna manera Dios se estaba moviendo en eso. Dios a veces, para manifestarse y para poder arrancar ese velo que nos estorba, Él tiene que propiciar algo. Qué bueno que cuando llegaron al lugar donde Él se hizo que iba más lejos, aleluya, ellos pudieron sentir una necesidad y decirle: quédate con nosotros porque se hace tarde. Paz de Cristo. No le reconocían que era el maestro. Todavía no le reconocían que era Jesús, el resucitado. Paz de Cristo. Y entonces Jesús, quiero decirte que no quería irse de paso. Él quería quedarse, pero ellos tenían que invitarlo. El Señor siempre está a disposición, a nuestro alcance. Él quiere que lo llamemos, Él quiere que lo invitemos. Alabado sea Cristo. A Él le agrada que sus hijos y sus hijas cada día le digan: Señor, quédate con nosotros. Señor, yo te necesito en casa. Sin ti yo no puedo vivir. Paz de Cristo. Yo no sé si quieras dar aplauso al Señor porque Él es bueno. Entonces, ¿en qué momento le reconocieron? Cuando se sentó con ellos a la mesa y partió el pan. En ese momento les fueron abiertos los ojos a aquellos varones, a aquellos caminantes de Emaús. Hermano, y es que qué importante es esa cercanía, en que creo que nosotros cada día debemos llamar al Señor. Aleluya, no, ya no solamente para que se siente con nosotros a la mesa, para que esté en nuestra casa, para que sea el centro de nuestra familia, para que sea el centro de nuestro matrimonio, para que sea el centro de nuestro negocio, de nuestro trabajo, para que sea el todo, aleluya, nuestro invitado de honor por siempre. Paz de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor porque Él es bueno? Nadie que se hace indiferente, nadie que está siguiendo a Jesús de lejos, nadie puede, hermano, a nadie así se le puede ser quitado ese velo. Uno tiene para poder conocer al Señor en plenitud, gloria al Señor, de manera cabal. Tiene que estar con nosotros tan cerca, lo más cerca que se pueda. Así como dice ese canto: quiero estar cerca de ti, junto a ti quiero vivir. En Lucas capítulo 24, versos 44 y 45, Él les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estaba viviendo el tiempo del cumplimiento de la palabra. Son palabras que el Señor ya les está hablando después de resucitado. Y en el verso 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Entonces les abrió el entendimiento. Alabado sea el Señor. Un entendimiento abierto tiene la capacidad de oír la voz de Dios. Paz de Cristo. Qué tremenda experiencia, qué tremendo momento, aleluya, en que el Señor le abre el entendimiento a alguien. Paz de Cristo. Puede percibir su presencia. Aleluya. Puede asegurar y decir: aquí está la misma presencia de Dios. Puede hacer declaraciones poderosas
y decir: el Señor está obrando, el Señor está sanando, aleluya. Se dan los prodigios, los milagros, las sanidades, paz de Cristo. Es sensible a su voluntad, aleluya, y ora ante su presencia. Aleluya, puede caer de rodillas porque es sensible a su presencia, a su voluntad. Una persona con el entendimiento abierto obedece la voz de Dios. Aleluya, puede decirle: Señor, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Así como lo hizo Isaías, ¿verdad? Cuando fue tomado, hermano, por aquel querubín con unas tenazas, hermanos, un carbón encendido tomado del altar y lo puso en su boca. Y entonces, hermano, eso lo hizo cambiar, porque al momento que estaba viviendo esa experiencia, escuchó una voz que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Dice: entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. O sea, una disposición tremenda. Se puede obedecer la voz de Dios. Toma para sí la palabra. Hermano, cuando no hay sensibilidad a la voz de Dios, no toma nada para él. Puede repartir la palabra a todos lados. Oh, qué bien le queda esta palabra al hermano X. Oh, qué bien le queda este mensaje a fulano. Pero no lo toma para él. Pero cuando Dios abre su entendimiento, percibe, se convierte como en una esponja, que la palabra le llega y se le queda toda la palabra, no quiere perder nada. Y viene otra palabra, y esta es mía, y esta palabra también es mía. Paz de Cristo. Yo no sé cuántos pueden alabar al Señor porque Él es bueno. Puede decir: Dios me habló. Toma la palabra como venga. Paz de Cristo. Aunque le duela, aunque le pegue duro, le puede decir: gracias, Señor, por mandarme esta palabra. Es la palabra que yo necesitaba, Señor. Porque tiene un corazón, hermanos, un entendimiento abierto. Gloria al Señor. Comprende con claridad. La deja correr esa palabra libremente. No le pone obstáculos. No solamente agarra una parte de la palabra. Paz de Cristo. Porque hay gente que a cierta palabra, a ciertas escrituras, le pone obstáculos. Pareciera que nomás quiere tomar la palabra que le gusta, la palabra que le agrada, y la palabra que siente que choca con su vida, se deshace de ella. No tiene oído para oír esa palabra. Dígale a su hermano: lo bueno es que aquí no hay de eso, hermano. Paz de Cristo. Alabado sea el Señor. Hermano, pero un corazón, hermano, un entendimiento abierto. Hermano, disfruta la palabra. Gloria al Señor. Aunque la palabra sea dura, hermano, le sabe como miel. Padre Cristo. Comprende con claridad. Tiene la capacidad de discernir la palabra. Padre Cristo. Porque tiene el de entendimiento abierto. Hermanos, por eso en Mateo 13:16 dice: bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. O sea, es dichoso, es privilegiado todo aquel que tiene ojos para ver todo lo que Dios hace, para percibir, oídos para percibir. Hermanos, el mover de Dios en cualquier lugar y en cualquier área. Tiene la libertad para testificar del poder de Dios.
Paz de Cristo. Y tiene mucho que compartir. Porque como Dios, como tiene un corazón abierto, un entendimiento abierto, es enriquecido espiritualmente por Dios. Y entre más se enriquece, no solamente se queda con la palabra, con la bendición. Tiene mucho que compartir. Paz de Cristo. Comparte con otros. Porque está convencido que todo lo que tiene y lo que es, se lo debe al Señor. Puede percibir aquello más pequeño. Aleluya. Aquellas cosas que parecen tan insignificantes, se fija hasta en los más mínimos detalles y puede alabar a Dios por todo. Paz de Cristo. No se le pasa nada, hermano. Puede brotar alabanza donde ponga sus pies, porque puede ver la grandeza de Dios en una pequeña florecita. Puede ver, hermano, la maravilla de Dios, hermano, hasta en un insecto. Puede ver la mano de Dios, las maravillas de Dios por todos lados. Paz de Cristo. Se convierte en un adorador, aleluya, en un exaltador del nombre de Jesucristo. Paz de Cristo. Yo no sé si quiera alabar al Señor porque Él es bueno. Fíjese, esto es lo tremendo. Puede percibir con claridad aún aquello más pequeñito, porque tiene oído muy sensible para cuanto el Señor le quiere mostrar. Mire, hermano, Dios es tan bueno que a veces tiene que pegar en nuestro orgullo y derribar nuestra altivez para poder quitar ese velo y mostrarnos el camino correcto. Tipo Saulo de Tarso, recuerda en Hechos en el capítulo 9. Saulo, hermanos, pensaba estar dentro de la verdad. Pensaba o creía estar dentro de lo correcto. Él pensaba que de la forma que él se comportaba era la que agradaba a Dios. A grado de ser muy fanático. Pero en cierto momento, cuando iba en busca de creyentes o de predicadores del nombre de Jesucristo para aprisionarlos, en el camino a Damasco lo rodeó de un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que, bueno, después de varias cosas que pasaron, aquel varón indicado para orar por él, enviado de parte de Dios, estaba ya siendo procesado aquel varón. Pero luego llega y ora por él. Y dice que le cayeron al momento de los ojos como escamas. Y recibió al momento la vista. Y le cayeron como escamas. Yo diría, espiritualmente hablando, hermanos, no solamente estaba recibiendo la vista físicamente, hermano, sino que espiritualmente le estaban cayendo aquellas escamas espirituales que lo hacían, hermano, que lo hacían ver lo malo como bueno y lo bueno como malo. Y ahora podía estar mirando con claridad. Paz de Cristo. Fue ahí, precisamente ahí, donde le fue quitado el velo. Paz de Cristo. Pues fue en ese momento donde pudo conocer al Señor Jesucristo. Escucha esto: al dueño de todo el poder y de toda la autoridad, a grado de estar dispuesto de someterse a su voluntad y autoridad divina. Gloria al Señor. Y tuvo la disposición de levantarse e ir con un tipo que ni siquiera conocía, a quien llevaba indicaciones. Allí se te dirá lo que debes hacer. O sea, ese varón, hermano,
lo iba a estar esperando para ministrarlo de parte de Dios. Alabado sea el Señor. Tuvo toda la disposición a someterse a quien ahora estaba conociendo, es decir, al Señor, a ese Dios, aleluya, que en ese momento estaba quitando el velo. No cabe duda que al Señor, o al ser quitado ese velo, se vive una transformación total. ¿Cuántos lo creen? ¿Verdad que cuando Dios abrió su entendimiento, fue hasta entonces cuando usted abrió su corazón al Señor y comenzó a vivir una transformación? Paz de Cristo, con la aclaración que para el Señor quitar ese velo de alguien, a veces hasta también tiene que procesarlo. Y en ocasiones esos procesos son dolorosos. Tenemos el ejemplo de Job, paz de Cristo. Job capítulo 1, verso 1, lo describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero en el verso 2 ahí describe todas las riquezas que poseía. Pero Dios permitió a Satanás que extendiera su mano y que tocara todo lo que poseía en la primera parte, a grado de arrancarle todo lo que poseía. Y si esto fuere poco, le enfermó con una sarna maligna. Pero ¿sabes qué? Pero después de ese proceso tan prolongado y doloroso, Job expresa las siguientes palabras en Job capítulo 42, verso 5, cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Paz de Cristo. Tener que perderlo todo: hijos, riquezas, mirar su carne caer en pedazos, la acusación de sus mejores amigos, paz de Cristo, y la incomprensión de su propia esposa, la cual le decía: maldice a Dios y muérete. Paz de Cristo. Aleluya. Hermanos, sin embargo, oírlo ahora expresar estas palabras: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, qué terrible, qué tremendo, hermanos, después de estar viviendo estas palabras. Gloria al Señor. Ahora este terrible proceso le ayudó para conocer más a su Dios. Aleluya. Además, después de todo esto, le fue restituido todo al doble. Todo aquello que le había sido quitado, arrancado, le fue devuelto al doble. Paz de Cristo. Bendito sea el Señor. Sin duda, entonces, dicho proceso le cambió de manera radical esa visión. Ya no solamente de oídas, sino ahora, él dice, sino ahora yo le he visto. Gloria al Señor. En aquella ocasión me recuerdo cuando él dijo, estando en su peor situación: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Aleluya. Y mis ojos lo verán. Aleluya. Aunque mi carne se acabe en pedazos. Aleluya. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Padre Cristo. Qué hermoso tener una plena convicción, mi hermano, mi amigo. ¿Por qué no decirle al Señor, aleluya? ¿Por qué no decirle: Señor, quiero conocerte más? ¿Cuántos están conformes con lo que hasta hoy le conocen a Dios? ¿Usted cree que Dios sea el todo, eso en ese nivel que usted le conoce? ¿Usted cree que Dios se limite a cosas pequeñas? Pero hermano, yo creo, y creo que todos lo podemos decir: Dios es mucho más de lo que usted y yo le conocemos. Paz de Cristo. Aleluya. Pero, ¿sabe, hermano? Para conocerle más,
Tenemos que clamarle al Señor y decirle, quiero conocerte más. El hecho de decírselo es porque estamos convencidos de que Dios es mucho más. ¿Por qué no decirle, quiero que abras mi entendimiento? Si usted siente que hay cosas que no comprenda, el que abrió el entendimiento de aquellos varones, hermano, dice que entonces les abrió el entendimiento. Ese mismo Dios es poderoso para abrir el entendimiento de hoy en estos días. Gloria al Señor, aleluya. Amigo que me escucha, quizás usted hay cosas que no comprende, quizás le agrada el evangelio, pero quizás hace falta que le digas al Señor, Señor, quiero que me abras mi entendimiento para conocerte en plenitud. Quita ese velo que me priva de mirarte y conocerte más. Si hubiere alguna miopía espiritual, yo renuncio ahora. Abre mis ojos espirituales. Quiero mirar lejos. No quiero solamente mirar dentro de las cuatro paredes. Quita esa miopía espiritual para que mire tan lejos. Quita esa miopía espiritual para que sea tan sensible por el que sufre, por el que llora, por el que se está yendo al precipicio. Quiero, Señor, tener una vista, Señor, ungida de parte tuya para mirar lejos. Paz de Cristo. Proverbios capítulo 1 verso 33 dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Cuán importante es oír la voz de Dios. Mas el que me oyere, mire, no es cualquier cosa, es algo grandioso los que oyen la voz de Dios. Aleluya. Mas el que me oyere habitará confiadamente. ¿Cuántos creen que necesitamos habitar confiadamente en estos tiempos? Y alguien puede decir, pero aunque haya conflictos, pero aunque haya guerras, pero aunque haya pandemias, sí, gloria al Señor, dice, y vivirá tranquilo sin temor del mal. Aquel que oye la voz del que le dice, no temas porque yo estoy contigo. Aquel que oye la voz de ese Dios que le diga, yo te redimí, yo te puse nombre. Cuando pases por las aguas no te van a negar. Y si por el fuego no te va a quemar, no va a arder en ti. ¡Paz de Cristo! De ahí qué importante o qué importa la crisis o qué tipo de pandemia que tú y yo estemos viviendo. Pues en medio de esta tendremos la capacidad de oír y mirar al Señor de nuestro lado, de oír sus promesas, su voz. Podemos vivir confiadamente, paz de Cristo. Podemos vivir tranquilos y sin temor del mal. Pues por encima de cualquier cosa, veremos al poderoso gigante de nuestro lado diciendo, no temas, yo te ayudo. Mi hermano, cuando tengas dificultades, levanta tu mirada y ve al poderoso gigante. Cuando sientas que ya no hay a la puerta, cuando sientas que parece que todo se acabó, cuando sientas que te rebasó todo lo difícil, levanta tan solo tus ojos y observa, porque junto a ti está el poderoso gigante diciendo, no temas, hijo, no temas, hija, yo te ayudo, yo te ayudo. Aleluya. Póngase sobre sus pies, mi hermano. Aleluya. Cuando el velo es quitado, hermano, qué importante que nosotros cada día revisemos, analicemos si no haya por ahí algo que no nos deje oír la voz de Dios, algo que no nos deje mirar ni comprender lo que Dios quiere hacer.
Hay que decirle que abra nuestro entendimiento. Oremos al Señor, bendito Padre. Yo te doy gracias en este momento por esta palabra. Podemos ver, Señor, lo tremendo que sucede cuando el velo es quitado. Gracias, Señor, porque nosotros estamos aquí. Es resultado de que en cierto momento tú llegaste a nuestra vida y quitaste ese velo. Porque el hombre que tiene ese velo, a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. A las tinieblas les llama luz y a la luz tinieblas. Pero gracias que ahora podemos ver, aleluya, ahora podemos percibir tu voz. Ahora podemos, Señor, cantarte con el entendimiento. Aleluya. Ahora podemos orar también con entendimiento. Bendito sea tu nombre. Un entendimiento abierto, Señor. Todo lo que hace, lo hace con prudencia. Aleluya. Sabe bien lo que está haciendo. Sabe bien lo que está pidiendo. Sabe bien, Señor, qué es lo que te ofrece de alabanza y de adoración. Siempre escoge la mejor alabanza. Siempre escoge, Señor, lo mejor para ti, para alabarte, para adorarte, Señor. Gracias, Señor. Sigue obrando en aquellas personas, Señor, que aún no han tomado la decisión de entregar su vida a ti. Aquellos que hoy viven en confusión. Aquellos, Señor, aleluya, que no entienden tu palabra. Te pido, Señor, que el velo se ha quitado, Señor, y que tú abras el entendimiento de ellos. Dice tu palabra que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ellos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero yo declaro en el nombre de Jesucristo que ese velo es quitado, Señor, y que cada uno de nosotros podamos percibir tu voz, podamos percibir tu voluntad, Señor, porque de esta manera evitaremos perder el tiempo en cualquier cosa, Señor. Ayúdanos a vivir a tu manera, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.